el sheriff Thomas Becket observó a la niña sentada frente a él en la austera oficina del juzgado del condado de Galveston. No tendría más de 9 años. Vestía el sencillo traje de algodón de los niños esclavizados en Texas en Ichenbadbeck-Guyuyon. Pero cuando abrió la boca, sus palabras hicieron añicos todo lo que él creía entender sobre la peculiar institución que definía su estado. «Git, monsieur», dijo, con un francés tan impecable y refinado como él, de la hija de cualquier aristócrata parisino. Becket miró al dueño de la plantación que la había traído, Richard Hartley, cuyo rostro mostraba confusión y rabia a partes iguales. «No habla inglés», dijo Hartley con voz tensa, «ni una palabra. La compré hace 3 semanas en una subasta en Houston y desde entonces solo habla francés. Un francés perfecto». El subastador había jurado que procedía de una plantación al este de Texas, nacida y criada allí, sin conexión con Luisiana, sin ascendencia francesa conocida. Esta no era la primera vez que el sheriff Becket se encontraba con este fenómeno. En los últimos 2 años habían llegado rumores de niños esclavizados, siempre entre 6 y 12 años, que solo hablaban francés pese a haber nacido en suelo estadounidense de padres que desconocían el idioma. El patrón era imposible de ignorar e igualmente inexplicable. «¿Cuántos llevamos ya?», preguntó el ayudante James Crawford desde la puerta. «7», susurró Becket. 7 niños en 2 años, de distintos condados de Texas, todos hablando un francés perfecto, y, según quienes los encontraban, criados exactamente de la misma manera peculiar. Lo que el sheriff no dijo yo, lo que Aunet no podía probar, era que cada uno de esos niños había desaparecido de sus plantaciones originales antes de los 4 años, solo para reaparecer años después en subastas, sin memoria de su primera infancia y con un dominio inexplicable de una lengua extranjera. Alguien en un lugar de Texas se los llevaba, y lo que les ocurría durante esos años perdidos comenzaba a atraer la atención de fuerzas mucho más peligrosas que la curiosidad de un sheriff. La pregunta que atormentaría a Becket durante el verano de Ichenbabeguyus no era solo quién llevaba a los niños o por qué era que sucedía durante esos años perdidos. Años perdidos. Sí, años perdidos que transformaba a niños esclavizados corriente en algo que desafiaba toda su posición sobre la identidad, la memoria y la propia naturaleza del daros humano. Pronto descubriría que la respuesta estaba escondida a plena vista, protegida por la uña, cosa que hacía casi imposible investigar, la prepinal institución de la esclavitud. El primer caso documentado llega a Becket en la primavera de Ichenbadbeck-Guyuyon, aunque no lo reconoció como parte de un patrón hasta mucho después. William Garrison, un plantador de algodón, había comprado un niño de 8 años en un cado de esclavos de Houston. El vendedor entonces aseguró que el niño era George Hill, nacido en Estados Unidos y ya tonteado para el trabajo. En 3 días, el caco se apoderó de la plantación. El niño se negaba a responder a las órdenes en inglés. Hablaba con rapidez en francés que Garrison, por su experiencia militar, reconoció como sofisticado y educado, no el criollo de Luisiana. Habla como el hijo de un diplomático francés, le dijo Garrison al sheriff,
exigiendo una explicación o un reembolso. Los papeles del Trent, Marcus Webb, indicaban que el niño había nacido en una plantación de padres que solo hablaban inglés. Y cómo podía entonces hablar como si hubiera sido criado en un salón parisino. Las pesquisas de Beckett llevaron a una venta legítima, a una viuda ya fallecida y a resultados contradictorios sobre el origen del niño. El rastro se enfrió allí. 6 meses después sucedió de nuevo. Martha Keane, una viuda de Austin, compró una niña de 10 años para ayudar en su casa. Para la tarde del mismo día, la niña solo hablaba en un francés hermoso y prole, tan bueno que superaba al de las antiguas instructoras de la señora Keane. Un magistrado local, el juez Henry Morton, investigó por curiosidad intelectual y descubrió un patrón perturbador. La niña había nacido en una granja y fue vendida a los 3 años a un tal Daniel Foster, quien específicamente pidió un niño de esa estada y pagó muy por encimalcado. Foster y la niña desaparecieron de todos los rujons durante 4 años antes de que ella reapareciera en una subasta, hablando solo francés. Morton escribió a Beckett alarmado: ¿un niño podía ser una anomalía? 2. Un patrón. Y la besano, deliberada de un niño de una sedabecita, sugería intención y planificación. Beckett inició sus propias indagaciones entre su red de contactos en Texas. Para principios de Itchenbach-Cushison había documentado 5 casos idénticos, desde Houston hasta la frontera con Luisiana. Cada vez, un niño esclavizado entre 6 y 10 años paterchitia. En el caso hablando un francés culto e imposible, con lagunas en sus reyes durante los años previos. Alguien lo está tomando, rehaciendo y devolviendo al sistema como un misterio andante. Y Beckett estaba decidido a averiguar por qué, siguiendo el rastro de los niños. El sheriff Beckett se encontró ante un laberinto de facturas de 20 pasos de Plupi. En cada caso, existía un vacío de 3 a 5 años en los rayos. Un periodo en el que los pequeños desaparecían sin verajuela. El hallazgo más inquietante, sin embargo, surgió cuando logró entrevistar a 3 de los niños, mediante intérpretes francófonos. Sus historias, fragmentadas y confusas como un sueño casi olvidado, coincidían. Hablaban de una casa con muchas habitaciones, donde habían recibido clases intensivas de francés, memorizado poesía y canciones. Recordaban un trato estricto pero no cruel, ropa limpia y la compañía de otros niños. Pero ninguno podía describir la ubicación, los paisajes o las caras de sus instructores. Esos años existían en una burbuja aislada de la geografía y la identidad. Fue como un sueño, dijo una niña. Cuando les preguntaron el por qué, no supieron responder. Un día, las lecciones cesaron y se encontraron en un corral de tratantes, a la espera de ser vendidos. Beckett compartió sus hallazgos con el juez Morton y con su ayudante Crawford. Juntos, intentaron descifrar el enigma. Alguien los educa para luego devolverlos al cardo. ¿Con qué fin?, se preguntaba Crawford, desconcertado. Morton añadió, más preocupado, y todos fueron vendidos legalmente antes de desaparecer. Eso implica una planificación. Beckett había descartado teorías obvias. No era un plan para criar sirvientes educados, ni una trama abolicionista, pues los niños eran reintegrados a la esclavitud.
Entendiendo un mapa marcado, Beckett señaló un patrón espacial. Los niños eran arrebatados de una zona concreta del centro-este de Texas y reaparecían lejos de sus orígenes. Para futuro conocimiento, eran meticulosamente desarraigados. Antes de que pudieran profundizar, un mensajero irrumpió con una noticia urgente. Un terrateniente de Waller County, Robert Thornton, había llegado a Galveston con 2 nuevos niños francófonos, comprados en el último mes, exigiendo justicia y una compensación por su mercancía defectuosa. Para Beckett, era una oportunidad única entrevistar a 2 niños juntos. Con la ayuda del intérprete Philippe Rousseau, un comerciante de Luisiana, la conversación comenzó. Los pequeños, un niño de unos 9 años y una niña más pequeña, confirmaron la historia de la casa con muchas habitaciones. Pero entonces el niño dio un nombre, Monsieur Laurent, un hombre alto y delgado, de modales estrictos y refinados, que les impartía lecciones. La niña añadió otros, Madame Dubois, para la lectura y Mademoiselle Claire para las canciones. Era la primera vez que surgían nombres concretos. Sin embargo, el misterio del Proustio persistía. Cuando Rousseau preguntó por qué los habían educado, ambos niños negaron con la cabeza. Simplemente un día le dijeron que su educación había concluido y los llevaron al cado. No entendían el porqué de nada. Una vez se marchó Thornton, aún furioso, pero algo calmado por la promesa de una instangueño. Beckett se reunió con Rousseau y Crawford. Es una escuela secreta, afirmó Crawford, perplejo. Pero educarlos para devolverlos a la esclavitud los hace inútiles para sus dueños. No tiene sentido cónico. Rousseau asintió, confundido. Beckett, con una idea perturbadora germinando en su mente, propuso: ¿y si el duty no es hacerlos valiosos? ¿Y si Adeline intenta demostrar algo? Miró a sus compañeros. Piensad, toman a niños esclavizados, les dan una educación refinada y luego los devuelven a las condiciones más brutales. ¿Y si es un experimento? Es una demostración perversa de su capacidad de aprendizaje o un estudio sobre si retendrán el conocimiento insuso en la miseria. Rousseau palideció. Eso sería monstruoso. Lo sería, concordó Beckett, sombrío. Pero explicaría el patrón, el secreto, la meticulosidad, el hecho de que finalmente los dejen padecer donde puedan ser observados, antes de que pudieran profundizar en esta siniestra posibilidad. Legaron picias que reorientarían toda la instaio. En Houston, un trante había sido arrestado tras una reyerta. Al registrar sus papeles, las autoridades encontraron referencias a una propiedad en el condado de Austin descrita simplemente como la Casa Francesa. Por primera vez, Beckett tenía una ubicación física. El condado de Austin, al noroeste de Houston, era una región de praderas onduladas y bosques dispersos, un mosaico de plantaciones y granjas. Allí, escondida entre la monotonía del paisaje, podía estar la clave de todo. Beckett sabía que tenía que encontrarla. El viaje hacia la verdad y hacia lo que allí había sido criado acababa de comenzar. A principios del otoño de Ichenbabek-Wujuzun, Beckett, Crawford y 2 ayudantes emprendieron el viaje al condado de Austin, autorizados por un juez comprensivo. Su primera pista era Samuel Wyatt, un tratante arrestado que había confesado servir de intermediario en lo que llamaba la Operación Francesa,
me pagaban por mover niños. Admitió, recógelos y llevarlos a una pronapuni aislada, o recógelos de allí para subastarlos. Nunca hice preguntas. Un abogado francés en Houston, André Beaufort, manejaba todo el papeleo y decía que era legal, con indicaciones aproximadas. Tras 3 días de vacío por caminos polvorientos, encontraron la finca al final de un sendero rodeado de robles. La casa, de 2 plantas al estilo de Luisiana con amplias galerías, parecía abandonada, pero los jardines estaban cuidados. Una tensión opresiva llenó a Beckett al acercarse. Habían llegado al corazón del misterio. Forzaron una puerta trasera y entraron, con las armas desenfundadas. Pero solo encontraron silencio. Lo que descubrieron dentro fue más inquietante que cualquier resistencia. El lugar está amueblado como una escuela impecable, olas con pupitres y pizarras, una biblioteca repleta de textos en francés sobre historia, literatura y ciencias. Arriba, un dormitorio con camas ordenadas y ropa infantil de diferentes talas, toda limpia y bien hecha. En una oficina administrativa, Beckett encontró el tesoro que buscaba. Libros de contabilidad y caromiencios que detalaban una operación meticulosa que se remontaba a y en sesión registraban nombre, de edades, fechas de llegada y partida y notas sobre el progreso académico de cada niño. Decenas habían pasado por allí, educados entre 3 y 5 años antes de ser devueltos al sistema. Los reyes eran fríos y clínicos, pero no revelaban el Prusto último. Fue Crawford quien encontró en un cajón aparte un paquete de cartas atadas con una cinta. La correspondencia en francés fue traducida al instante por Rousseau, quien los había acompañado. Eran intercambios entre el abogado Beaufort y alguien identificado solo como lo. Y presumiblemente Monsieur Laurent, y revelaban una verdad más extraña que cualquier teoría. Las cartas de Beaufort hablaban de nuestro duty y mencionaban fondos de partes interesadas. En Francia, que creían en la igualdad fundamental de la capacidad humana, sin importar el nacimiento. Lauret, por su parte, escribía con orgullo filosófico sobre el progreso de sus alumnos, reflexionando si la luz del conocimiento, una vez encendida, puede ser realmente extinguida una vez devueltos a la esclavitud. Una carta en particular leyó a Beckett helado: «Sabemos que lo que hacemos es temporal», escribía Laurent. «No podemos liberar a estos niños, pero podemos demostrar lo que otros niegan, que son tan capaces de aprender como cualquier niño europeo. Quizás cuando hablen, cuando sus habilidades sean presenciadas, se obligue a instalar las mentiras que justifican su esclavitud. Dios mío», susurró Rousseau, «no intenten librarlos. Los usan para hacer una plebene política». Una fría ira se apoderó de Beckett. Estos niños eran peones en un experimento ideológico, educados con refinamiento solo para ser arrollados de vuelta a los campos de algodón, con la esperanza de que su mera existencia inspirara un cambio que nunca llegaba. «Es monstruoso», dijo Crawford. «Aun con intenciones nobles, los tratan como especímenes, no como personas». Al seguir leyendo, el panorama se completó. La operación había sido financiada por abolicionistas franceses que creían que demostrar la educabilidad de las personas esclavizadas socavaría las justicias intelectuales de la esclavitud. Habían reclutado a Laurent, un maestro de París, para dirigir la escuela, y a Beaufort para manejar la logística a través de intermediarios y propios en papel. Los niños, tomados al azar de plantaciones entre los 3 y 4 años,
Eran educados intensivamente y luego devueltos al cado. Los idealistas detrás del proyecto realmente creían que estaban sembrando una semilla de cambio. Pero para Beckett, en ese silencioso salón de clases, todo parecía una crueldad disfrazada de compasión. A esos niños se les había dado un vistazo de un mundo de conocimiento y cultura, solo para ser arrancados de él y devueltos a una vida donde esa educación era inútil. Incluso una maldición. Habían aprendido a recitar poesía para luego destrozarse las manos con el algodón. La última entrada en el libro es de hace 6 meses. Llamó Crawford. Parece que cerraron la operación, enviaron a los niños restantes a subastas y vaciaron la casa. Rousseau se preguntó por qué detenerse si creían en su causa. La respuesta estaba en una de las últimas cartas de Beaufort. La instigation de Beckett había atraído desmedida atención de las autoridades. Recomendaba cesar las operaciones antes de una exposición total, confiando en que los niños ya liberados fueran suficientes para su fruto a largo plazo. Adiza, varios patrocinadores franceses, desilusionados por la falta del efecto transformador esperado, habían retirado la financiación. La presencia de niños esclavizados francófonos en Texas había agregado curiosidad, pero no había hecho tambalear los cimientos de la esclavitud. ¿Y dónde están ahora?, preguntó Crawford. Los colombianos sugerían que Loren había regresado a Francia. Beaufort cerraba su bufete en Houston y abandonaba Texas. Los patrocinadores habían cortado todo vínculo. Simplemente se cerró, dijo Beckett con amargura. Dejaron a estos niños dispersos por Texas, cargando con las consecuencias de una educación que no sirve más que para hacer sus vidas más difíciles. Pasaron el día recopilando pros para un informe formal, pero Beckett sabía que emprender acciones legales se le veía casi imposible. La operación había sido meticulosamente documentada para parecer legal, según las leyes esclavistas. Los niños habían sido comprados, custodiados y vendidos dentro del marco legal. Educarlos en francés era extraño, pero no ilegal. Y había una ironía más amarga. Intentar procesar el caso requeriría argumentar que estos niños habían sido dañados por saber una educación que enseñarles francés había disminuido su valor como proponi. Para buscar justicia, tendría que reforzar la misma premisa de inferioridad que los abolicionistas habían intentado desmentir. Era una trampa moral perfecta y Beckett se sintió atrapado en ella, contemplando los pupitres vacíos donde tantas vidas jóvenes habían sido moldeadas para un experimento que el mundo no estaba preparado para entender. La verdad, ahora desnuda ante él, no ofrecía consuelo, solo un profundo y perturbador vacío. La ley no ofreció ningún marco para abordar la verdadera crueldad de lo sucedido. Dar a esos niños un destello de conocimiento y cultura para luego asegurarse de que nunca pudieron usarlo. La investigación concluyó a principios de Ichenbat-Baikujuyun con un informe detallado a las autoridades de Texas. Beckett documentó la operación, la escuela del condado de Austin, la red de tratantes, los patrocinadores franceses y sus motivaciones abolicionistas. Incluyó copias de los libros de contabilidad, la correspondencia y el testimonio de los niños entrevistados. La respuesta fue una indiferencia burocrática mezclada con un alivio silencioso. Los funcionarios estatales reconocieron la situación como inusual,
pero determinaron que no se habían quebrantado leyes definitivamente. La operación se había cerrado voluntariamente. Sus leyes habían abandonado el Estado y un proceso judicial sería costoso y potencialmente embarazoso. Es mejor ver que se desvanezca, le dijo un oficial a Beckett. Cuanta menos gente conozca los dendies, mejor. ¿En su te imaginas las reacciones si esto se supiera ampliamente? Los abolicionistas los citarían como previa de que se mantiene a las personas esclavizadas en la ignorancia deliberadamente, y los defensores de la esclavitud se enfurecerían por el intento de socavar el sistema. Era políticamente imposible de abordar. Así, el caso se cerró en silencio. La casa del condado de Austin fue vendida a través del mismo sistema de testaferros. Los nuevos propietarios nunca conocieron su historia. Los niños dispersos por Texas permanecieron donde habían sido vendidos. Su francés se fue desvaneciendo gradualmente, forzados a aprender inglés para sobrevivir. Beckett intentó seguir la pista de algunos en los meses castente. Los prosciutos le partieron el corazón. Tomás, el niño que dio el nombre de Monsieur Laurent, trabajaba en los campos de algodón de una plantación en el condado de Waller. Había aprendido inglés bestia para seguir órdenes, pero se había vuelto hosco y retraído. El francés, que una vez fluyó con elegancia de sus labios, rara vez se escuchaba. Su dueño lo consideraba una decepción, indigno del prete pagado. La pequeña Louise había sido vendida 2 veces más. Cada propietario se frustraba con sus dificultades, con el inglés y su aparente terquedad. Terminó en una casa de San Antonio, trabajando en la cocina bajo una mujer que hablaba algo de francés y fue más pasea. Pero en su Louise perdió la mayor parte de la refinada dicción. Una vez la catizó. La niña educada que memorizó poesía francesa fue borrada, graduada gradualmente, reemplazada por alguien que usaba el lenguaje de forma puramente funcional, despojado de la belleza que una vez dominó. Los demás siguieron trayectorias similares. Su educación se convirtió en una clara en lugar de un activo, algo que debía suprimirse y olvidarse. En unos pocos años, la mayoría perdió gran parte de su fluidez en francés. Las habilidades lingüísticas se desvanecieron como un sueño medio recordado. En sus momentos de quietud, Beckett luchó con preguntas profundas sobre lo que había descubierto. Los abolicionistas franceses habían creído genuinamente que combatían una injusticia, demostrando la igualdad humana a través de la educación, pero trataron a los niños como un medio para un fin, no como individuos merecedores de consideración. Les dieron algo precioso, conocimiento, cultura, derroche intelectual, para luego abandonarlos a circunstancias donde esos regalos se convertían en lastres. Era mejor haber sido educado y luego forzado a olvidar, o nunca haber conocido lo que podrías llegar a ser. Beckett no tenía respuesta. Los propios niños parecían divididos. Algunos hablaban de su tiempo en la casa francesa con cierta nostalgia, recordándolo como un prepio en el que fueron tratados como estudiantes, no como otros parecían enfadados, como si la dejación hubiera sido una broma cruel, que hacía su presente más difícil de sobrellevar. El juez Morton, instrumental en la instinto temprana, lo expresó así: intentaron probar que estos niños podían aprender,
pero solo probaron que el conocimiento sin libertad es su principal forma de tortura. La documentación legal se archivó, con pocas probabilidades de ser revisada. Oficialmente, el asunto estaba resuelto, pero Beckett no pudo soltarlo por completo. En el verano de 1921, escribió cartas a organizaciones abolicionistas del norte, describiendo su descubrimiento. Pensó que quizás podrían usar la información para apoyar su causa, demostrando tanto la capacidad de aprender de las personas esclavizadas como la crueldad de negarles esa oportunidad. Las revistas fueron variadas. Algunas organizaciones se interesaron viendo potencial en la historia. Otras se sintieron perturbadas por las implicaciones éticas incómodas al citar un ejemplo donde la educación se usó de manera tan cínica. Unas pocas sospecharon que Beckett había creado un elaborado engaño. Finalmente, la historia de los niños francófonos de Texas nunca se convirtió en la poderosa demostración que sus corredores esperaban. Permaneció como una nota a pie de página, una curiosidad histórica extraña que ocasionalmente surgía en cartas privadas, pero que nunca se cohesió en un movimiento más amplio. Para Itzenbach-Kujluk, Beckett había pasado a otras investigaciones. Texas crecía rápidamente y con ese crecimiento llegaban nuevos crímenes y misterios. Pero nunca olvidó por completo a los niños que hablaban un francés perfecto. En Itzenbach-Kujunata se enteró de que André Beaufort, el abogado de Houston, había muerto en Nueva Orleans. Entre sus efectos se encontró un manuscrito, una defensa detallada del proyecto de la Casa Francesa, que argumentaba apasionadamente por su necesidad moral a pesar de sus métodos controvertidos. Podemos liberarlos. No podíamos liberarlos, había escrito Beaufort en lo que parecía ser un panfleto para publicación. La ley, la sociedad, toda la escritura de la civilización sureña nos lo impedía. Pero podíamos darles conocimiento, probar su humanidad a través de su capacidad de aprender. Creemos, y aún creo, que las semillas plantadas van a crecer eventualmente. Que los niños educados en la libertad de pensamiento no pueden ser esclavizados permanentemente en la mente, incluso si sus cuerpos permanecen en cautiverio. La historia juzgará si éramos visionarios o tontos. Purifican o tontos. El manuscrito nunca se publicó. La familia de Beaufort, avergonzada por su asociaciones con el abolicionismo, destruyó la mayoría de sus papeles. Solo sobrevivieron fragmentos preservados por un colegio comprensivo que reconoció su importancia histórica. La Lourdes, el maestro, desapareció por completo. Los reyes de barco sugirieron que regresó a Francia a finales de Itzenbach-Kujusán, pero su rastro se perdió después de eso. Los niños crecieron hasta la edad adulta. Su educación infantil se convirtió en un recuerdo cada vez más lejano. Algunos retuvieron fragmentos de francés a lo largo de sus vidas, frases ocasionales que surgían inesperadamente. Otros lo perdían por completo. Unos pocos de los que Beckett entrevistó eventualmente obtuvieron su libertad, comprados por dueños comprensivos, escapando a través del ferrocarril subterráneo o emancipados durante la guerra civil. Si su temprana educación en francés llegó algún papel en su camino hacia la libertad fue imposible de determinar. Beckett se retiró de la prisión de la ley en Itzenbach-Kujukut, poco antes de que Texas se separara de la Unión.
En sus últimos meses como sheriff, escribió un relato privado de la instalación, celándolo con instrucciones de que no se abriera hasta después de su muerte. Y ese relato, descubierto décadas después por sus descendientes, proporcionó el rastro más completo de la operación. En él, Beckett luchó una última vez con las cuestiones morales que el caso había planteado. He pasado mi carrera haciendo cumplir las leyes, creyendo que la justicia existe dentro de las duras legales. Pero este caso desafió esa creencia. Lo que se hizo hasta estos niños fue legal, pero injusto. Su educación fue a la vez un regalo y una crueldad, un acto de compasión que sirvió más a los ideales de los educadores que al bienestar de los niños. No puedo condenar la intención. Oponerse a la esclavitud es justo, pero debo condenar el miedo. Usar a los niños como instrumentos de filosofía política, sin preocuparse por su bienestar individual. Los niños pagaron el precio del idealismo de sus educadores. Se les dio un conocimiento que no podían usar. Se les enseñó a verse a sí mismos como capaces de logros intelectuales. Estaban atrapados en circunstancias que les negaban cualquier oportunidad de ejercer esas capacidades. Se convirtieron en contradicciones vivientes, prueba del potencial humano y de la crueldad de negarlo. No sé qué fue de la mayoría de ellos. Espero que algunos hayan caído de la manera de usar a su temprana educación para preservar algo de lo aprendido. Espero que la luz que Laurent intentó encender no se extinguirá por completo. Pero temo que, para muchos, la casa francesa fue simplemente un extraño interludio en una vida definida por el cautiverio, un recuerdo que trajo más dolor que consuelo. La historia de los niños esclavos francófonos de Texas nunca alcanzó el reconocimiento histórico que sus participantes esperaban o temían. Permaneció oscura, mencionada ocasionalmente en nubes académicas, pero nunca un elemento ampliamente conocido de la historia estadounidense. Los propios niños, mientras vivían sus vidas, rara vez hablaban de su inusual educación. Se convirtió en un secreto compartido y silenciado, un testimonio olvidado de un experimento fallido que demostró, de la manera más dolorosa posible, que la verdadera libertad no puede nacer de un acto de manipulación, por bien mencionado que sí. La justicia, como descubrió Beckett demasiado tarde, requiere algo más que demostrar una verdad, requiere cambiar el mundo que la niega. Para la mayoría, la experiencia se convirtió simplemente en un evento extraño más en vidas llenas de incertidumbre. Algunos recordaban la casa francesa con cariño, otros con resentimiento, muchos con confusión sobre su significado. En las décadas posteriores a la guerra civil y la emancipación, algunos antiguos esclavizados de Texas mencionaron en sus relatos ese periodo de educación en francés durante la infancia. Estas declaraciones a menudo fueron recibidas con escepticismo. La naturaleza sistemática de la operación, con su escuela organizada, sus múltiples maestros y sus meticulosos rodeos, parecía demasiado elaborada para ser creíble. Pero la evidencia existía, conservada en archivos judiciales, cartas privadas y los fragmentados rollos de trantes y abogados. La casa francesa furial. Decenas de niños ferrero educados allí recibieron años de instrucción intensiva en lengua y cultura, y luego fueron devueltos a la esclavitud. Lo que permaneció menos claro, quiz incognoscible, fue si eso importó. La educación ayudó a alguno de esos niños en su vida posterior.
y su existencia como personas esclavizadas educadas desafiaron una creencia sobre la capacidad humana. Y contribuyó la operación, aunque fuera mínimamente, al fin de la esclavitud. Las respuestas variaban. Los abolicionistas que conocieron el caso después de la guerra tendieron a verlo como un experimento noble, aunque defectuoso, una demostración de igualdad limitada por susto. Los defensores de la esclavitud lo desestimaron como propaganda. Y los propios niños, en las raras ocasiones en que hablaron de ello, ofrecieron las perspectivas más matizadas. Un hombre entrevistado en la Adanaudio de Eichenbach-Buschers recordaba esa época con emociones encontradas. Nos enseñaron a leer en francés antes que en inglés. Nos enseñaron poesía e historia. Nos trataron como estudiante de una escuela de verdad. Durante esos años, sentí que quizás valía algo más que mi trabajo. Pero luego nos enviaron de vuelta y nada de eso importó. Tuve que olvidar lo aprendido para sobrevivir. No sé si fue bondad o crueldad. Quizás ambas. Una antigua estudiante que llega a Filadelfia tontar. Tras la emancipación, lo veía diferente. Ellos me enseñaron que podía aprender. Eso se quedó conmigo incluso después de perder el francés. Cuando obtuve mi libertad, ya sabía que era capaz de educarme. Aprendí a leer en inglés, a escribir. ¿Lo habría hecho sin esos primeros años? Quizás. Pero sabe que lo había hecho una vez me hizo creer que podía hacerlo otra vez. Estos testimonios, preservados en Tuesday, sugieren que el impacto de la casa francesa varió enormemente según la resiliencia personal y las experiencias posteriores de cada niño. Para unos fue un recurso psicológico que les ayudó a sobrevivir y prosperar. Para otros fue un recuerdo doloroso de algo otorgado y luego arrebatado. En Eichenbach-Buschers, casi medio siglo después, un historiador que investigaba la esclavitud en Texas contactó a la familia de Becket, habiendo comprende referencias al caso en viejos rejude. Becket había muerto, pero su hijo entregó el relato celado que su padre escribió. El historiador pasó meses verificando dandes, localizado documentación e infusó a algunas personas que estuvieron en la casa francesa. El artículo académico resultante, publicado en Eichenbach-Buschers, ofreció el primer relato público completo de la operación. La reacción fue discreta. Para finales de siglo, con la esclavitud abolida y el fracaso de la reconstrucción evidente, la historia parecía una curiosidad de un pasado distante. Consumaba lo que muchos ya creían, que la esclavitud fue un sistema de profunda crueldad que deformaba incluso los intentos bien intencionados de resistirse a ella. Algunos lectores vieron en ella una parábola sobre el peligro de Chompe. Tratar a las personas como medios para fines ideológicos. Otros, una prueba de la imposibilidad de actuar éticamente dentro de un sistema malvado. La prepinar casa francesa, el edificio Fizunk en el condado de Austin, cambió de dueño varias veces. Para Eichencuba era una granja común, su historia olvidada. Ninguna placa indicaba lo que una vez fue. Y a lo largo de Texas, hombres y mujeres envejecidos llevaban consigo los recuerdos de aquellas lecciones de francés perfecto, cada vez más oníricas. Algunos aún recordaban frases, podían conjugar verbos que ya no tenían ocasión de usar. Otros lo habían dejado ir todo. El francés desvaneciéndose como un idioma escuchado una sola vez. Unos pocos, en sus últimos años, hablaron a sus nietos sobre el extraño tiempo en que los llevaron a una escuela.
y los trataron como si fueran dignos de algo más que el trabajo físico. Algunas de esas historias se preservaron transmitidas, encontrando en su mente su camino hacia archivos familiares y local. Pero en su mayoría, la historia de los niños esclavos francófonos de Texas se convirtió en lo que sus colectores temían. Un episodio que demostró la capacidad de aprendizaje sin cambiar nada del sistema que lo negaba. Los niños hablaron un francés perfecto, demostraron que podían aprender, dominar conocimientos complejos, y eso no hizo ninguna diferencia para la estructura que los mantenía esclavizados. Al final, la casa francesa se erigió como un monumento a la insuficiencia de las buenas intenciones sin un cambio práctico, al peligro de tratar a las personas como símbolos en lugar de individuos con sus propias necesidades. Fue una historia sin héroes, donde todos, educadores, niños, investigadores, estuvieron atrapados en sistemas más grandes que ellos, tomando decisiones que iban de lo inspirado a lo trágico, pero que cambiaron muy poco. Los niños fueron criados exactamente de la misma manera, educados intensivamente y devueltos a la esclavitud. El patrón fue identificado, investigado y documentado, y luego, como tanta historia, fue archivado y en gran parte olvidado, dejando solo residuos dispersos y recuerdos que se desvanecen para probar que una vez sucedió. Las palabras finales de Beckett en su relato celado quizás lo captaron mejor. Busqué resolver un misterio y lo hice. Pero la closia no trajo justicia, no corrigió ningún mal fundamental y no dejó a los niños en una mejor situación. A veces, la verdad que descubrimos solo revela lo impotente que somos para cambiar las circunstancias que hacen posibles esas verdades. Los niños hablaban francés. Averigüé por qué, y ese conocimiento no cambió nada. La investigación se cerró, el caso se resolvió. ¿Y de qué te ha parecido esta increíble y olvidada historia? Compártela para mantener viva la memoria de estos niños. Suscríbete para descubrir más relatos históricos ocultos. Y déjanos en los comentarios. ¿Queréis que la educación, incluso en circunstancias imposibles, deja siempre una huella imborrable?